¿Cómo están, queridos amigos? Este es su programa Diálogo Abierto, un programa producido por la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Estamos muy contentos de poder entrar en sus hogares a través de las redes sociales y juntos estudiar la palabra de Dios. Estamos en un nuevo trimestre, estamos estudiando la lección Descanso en Cristo. Y bueno, hoy vamos a dialogar acerca de lo que la lección tiene para nosotros en esta semana. Y bueno, queremos saludar a algunos amigos que nos saludan también por las redes sociales. Nuestro amigo Pablo Fernández nos dice: ¿cómo están? Saludos desde Jicamarca, también desde Apurímac en el Perú. Carlos Chilón, un saludo para ti, Carlos. Flor Elizabeth Concepción también nos saluda, y Paola Colón. Les deseamos a ustedes que tengan un lindo día. Estamos muy contentos que nos sigan y vamos a pedirles un favor. Allí donde estás, dale clic ahí en compartir para que este programa llegue a tus amigos, familiares y todos aquellos que te conocen, para que juntos también podamos compartir la palabra de Dios con ellos. Y bueno, antes de iniciar nuestro diálogo, queremos invitarte a escuchar este hermoso canto que seguramente ya está sonando en tu corazón. Descanso en ti. Escuchemos esta hermosa alabanza. Es el anhelo de mi alma, en tus brazos seguro estar. Porque el afán de esta vida en el miedo me quiere ahogar. Hoy voy a ti, pues hay mucho que cargar. Cambia mi vida y hazme en ti descansar. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Transforma un espíritu recto dentro de mí. Porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Sábado eterno, por siempre te di a alabar. En un lugar donde no hay más que cargar. Descanso supremo y vida nueva me das. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Transforma un espíritu recto dentro de mí. Porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Transforma un espíritu recto dentro de mí. Porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Descanso
en ti, Jesús. Qué hermoso canto hemos escuchado. Te invitamos también a descansar en Cristo. Y bueno, vamos a empezar nuestro diálogo el día de hoy. Vamos a pasar aquí con nuestros amigos que nos acompañan, ¿ok? Está con nosotros Lucas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, pastora. Eu estou bem, graças a Deus. É gusto e privilégio poder participar mais uma vez deste programa. Agora está todo inovado. Que bendição. Así es, nos renovamos. Aquí en la UPU nos renovamos. Gerson, ¿cómo estás? Bienvenido. Feliz, pastor, de estar una vez más en este hermoso estudio de la Biblia, repaso de la lección donde vamos a aprender acerca del descanso en Cristo. Muy bien, qué bonito. Bienvenido, José Lucas también. Es otro Lucas por si acaso, pero él es José y él es Lucas. Muy bien, José, ¿cómo estás? Así es, pastor. Mi apellido es Lucas, en cambio mi compañero el nombre es Lucas. Pero contentos, pastor, de nuevamente estar en este programa de diálogo abierto, para poder comenzar también esta nueva temática de la lección. Está bueno. Y ya estoy de miedo porque aquí tengo puro teólogo, ¿no? Pura gente que estudia la palabra de Dios mañana, tarde y noche, ¿no? Y bueno, nos toca ahora juntos llevar a nuestros hermanos a entender mejor la palabra de Dios. Me desmió de no saber hablar y ser jalado en tu materia. No, tranquilo, eso en otro momento. Luego hablamos de los trabajos que te quedan por entregar. Por el momento descansa. Descansa, así es, descansa. Así es, hemos empezado una serie muy interesante, Descansa en Cristo. Y vamos a hablar acerca de lo que le pasa al pueblo de Dios, o le ha pasado. De hecho, el versículo de memoria para esta semana nos habla en 1 Corintios que todo lo que pasó en el antiguo Israel nos sirve de ejemplo para que nosotros aprendamos. Y sucede que hay dos formas de aprender. Uno con los errores propios, y tristemente, generalmente el ser humano le gusta aprender de sus propios errores. Pero hay otra forma de aprender un poquito más inteligente, es a través de los errores de otros. Es decir, la experiencia de otros te puede enseñar. Por eso hay que estar muy abiertos los ojos para aprender cómo le va a otros y viendo cómo es su actuar. Y bueno, en la lección de hoy vamos a abrir bien los ojos a ver qué pasó con Israel para que sea, por ejemplo, para nosotros. Así que vamos a pasar a la pregunta del público. Ustedes saben que tenemos preguntas del público. Pasamos a la pregunta y veamos cómo respondemos. Hola, mi nombre es Samuel, es un gusto saludarles y mi pregunta es, ¿de qué forma ven ustedes que el pecado es el causante de las inquietudes y los tormentos que vivimos cada día? Muy buena pregunta la que nos traen desde el público. La falta de descanso, la inquietud, el estar sin descanso a todo nivel y todos los tormentos, situaciones difíciles que nos pasan, ¿serán producto del pecado? Pues claro que sí. Cuando uno lee Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3 es, yo siempre digo que este es el fatídico capítulo 3 de la Biblia, ¿no? Pero también es el capítulo donde encontramos la mayor esperanza, porque si bien es cierto el pecado entra en el mundo, es el capítulo más oscuro de la Escritura, encontramos también aquel donde aparece la luz, porque en medio de todo el dolor que Dios anuncia, Dios muestra la esperanza a través de la promesa del Mesías. En Génesis capítulo 3 vemos que el pecado tiene consecuencias muy grandes hacia la humanidad. Si no, fíjense un poquito. Adán y Eva hasta hace unos días eran felices, ¿verdad? Adán dijo, esta es la mujer, la persona que estaba esperando, ¿no? ¡Wow! Se emocionó, ¿no? Esta es, ¿no? Carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no? Pero ahora, en el Edén, viene el Señor y le dice, ¿qué pasó, Adán? ¿Y qué hizo Adán? No, mira, esta es una consecuencia que hasta el día de hoy nosotros seguimos repitiendo. Yo no tengo la culpa, ¿no? Otros tienen la culpa, ¿no? ¿Y por qué hiciste esto? No, yo no, él, ¿no? Adán rompió de alguna manera la relación de pareja. Le dijo, yo no tengo la culpa, la mujer esta que me has dado. O sea, Adán estaba culpando no solamente a la mujer, sino también a Dios, porque dice la que me has dado, ¿no? Luego el Señor viene con
las amonestaciones y les dice que ahora el trabajo será más arduo, les costará más obtener los recursos que necesitan para subsistir, y luego viene también la muerte con Caín y Abel, ¿verdad? Y luego viene la poligamia y toda una serie de situaciones hasta que llegamos al capítulo 6, donde el pensamiento del ser humano es continuamente y solamente el mal. Así que el pecado es de alguna manera el causante, ¿verdad?, de los momentos difíciles, de la inquietud en la que vive el ser humano, el vivir sin paz. Así que ahí está la respuesta para nuestros amigos. No sé si alguien quiere acotar algo más. Este es un diálogo, por favor, siéntanse libres. Sí, bueno, de repente con el tema de Caín, ¿no? El tema de Caín es bastante claro y es interesante que la lección de la semana pasada hace un hincapié justamente en esto, ¿no? Y el capítulo 4 de Génesis, cuando habla acerca justamente de Caín, nos dice que Caín, bueno, en el versículo 14 lo menciona, él entendió que, bueno, una de las consecuencias de ser forastero, errante, de estar desterrado, era ya no poder estar en la presencia de Dios. Y ahí dice, no, ahora tendré yo que huir y esconderme. Y en realidad esto es una consecuencia innata del pecado, ¿no? Y usted, pastor, lo mencionaba, ¿no? En el Génesis, en el Edén, ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos se escondieron de la presencia de Dios y después era el propósito de tratar de librar culpa. Y obviamente nosotros podemos ver que uno de los principales problemas con el pecado es que queremos huir justamente de aquella presencia que brinda protección, misericordia, ¿no? Es paradójico, pero es el actuar humano. Sí, pastor. Y tal vez ahí, compartiendo con Dierson también, me viene a mí a la mente un versículo de Isaías cuando menciona que el pecado lo que ocasiona en nosotros es la separación de Dios, nos separa de Dios. Y por lo tanto Dios ha escondido su rostro de nosotros. Y ese rompimiento, esa separación que existe de Dios, eso creo que daña y afecta profundamente al ser humano, porque no va a poder gozar del bienestar que Dios ofrece. Y ahí viene pues la inquietud, la preocupación, o como dice la pregunta, ¿no?, los tormentos, ¿no? Cuando uno está lejos de Dios, esas cosas vienen. Pero cuando uno está cerca de Dios, por el contrario, creo, cambia y viene una vida de paz y tranquilidad. Así es. Aproveitando para responder a la persona que nos hizo a pergunta, é o seguinte: cansaço, desânimo, todo isto é consequência do pecado? É. E mira que interessante, qual é a paga do pecado? A morte. Quando a pessoa trabalha demasiado, quando a pessoa tem uma vida totalmente estressada, que isto pode causar em la pessoa? O desânimo, a depressão. E muitas pessoas sofrem dessas enfermidades e algumas hasta se matam, perdem amor à vida. Então, é interessante que o pecado é causador realmente de tudo isto. E todo isto, e não somente de isto, mas muito mais. E todo leva a uma sola coisa, a morte. O pecado mata. Isto é interessante. Pero Cristo vino para quê? Para nos dar descanso. Em Cristo podemos ter descanso. E descanso é o que Cristo deseja oferecer a cada um de nós outros e a televidente que está nos vendo en este momento. Así es. Ahora, en la lección de esta semana encontramos 3 momentos en la vida del pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. ¿Ah? El primer momento es cuando el pueblo empieza a pedir cierto alimento específico, ¿no? El otro momento es cuando Aarón y María tienen también un poquito de aversión a lo que está pasando en el momento y como que se van contra Moisés, ¿no? Y luego encontramos otra situación en la que el pueblo, ¿no?, cuando los espías regresan de espiar la tierra prometida, ¿verdad? Caleb y Josué dan un informe favorable, pero los otros 10 reaccionan, ¿no? Y en esos 3 casos encontramos lo mismo, una condición similar en la que van a acusar a alguien o se van a rebelar contra alguien por la situación que están viviendo. Entonces,
vamos a ver cómo comentamos esto. ¿De qué se quejaban los israelitas en el capítulo 11? ¿Cuál era el móvil de su queja? Pastor, ahí te podemos leer Números 11, 4 al 6. Nos mencionan las primeras quejas que tiene el pueblo. Dice lo siguiente: la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron sus llantos diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ujú. ¿Qué tal queja, no? Sí, pastor, una queja, porque cuando esto se compara en Salmo 78, se menciona que era el pan del cielo. Ellos recibían una bendición de Dios y yo no sé cómo es que alguien puede quejarse de esa manera. Es que me parece que algunas veces nos acostumbramos a alguna bendición de Dios y ya la damos por sentada y llega un punto en que ya como que creemos que tiene que estar ahí, o sea, y hasta podemos hasta renegar. Porque se están acordando del pescado de Egipto, pero no se están acordando de la esclavitud que sufrieron en Egipto. Y yo creo que seguían todavía con un pensamiento de esclavos. Creo que ese pensamiento no les permitía aún ver las maravillas que tenían frente a sus ojos. Creo que el principal problema que estaba atravesando en este momento el pueblo de Israel era, muy bien, ahora ya no soy esclavo, ¿no? Pero en ese proceso de entender que ahora eran libres, se fueron al extremo que muchas personas hoy en día también toman, que no es una libertad con límites basada en las bendiciones de Dios, sino es una libertad que aparentemente lo que trata es de generar un beneficio a mis caprichos o satisfacer mis caprichos. Y aquí lo único que quería el pueblo era satisfacer sus caprichos en una mente que todavía no había sido liberada. Una mente que quería seguir siendo esclavo, pero ahora ya no de un sistema de gobierno, sino de sus propias pasiones, ¿no? Que no les permitía definitivamente ver las bendiciones de Dios. Pastora, é interessante que, na verdade, quando eles estavam reclamando do maná, eles estavam reclamando do provedor, da persona que enviava o maná a eles. E quem era esta persona? O próprio Deus. Então, na verdade, quando eles rechazam o maná, eles não estão rechaçando solamente a bendição, eles estão rechaçando o dueño da bendição, eles estão rechaçando a Deus. E você disse uma coisa interessante no início, que de acordo com Pablo, muitas coisas que ocorreu com Israel em el deserto apuntam para uma realidade hoje em dia. E não é isto que está ocorrendo? Quantas pessoas estão abandonando a Deus? Quantas pessoas não querem saber de Deus? Quantas pessoas rechazam este pão? Quantas pessoas rechazam o pão vivo que descendeu do céu, que é o próprio Cristo? A mesma realidade, pero infelizmente vêm as consequências. E hoje vemos que por muitas pessoas rechazarem a Deus, existe dolor, existe sofrimento. Talvez possa estar falando com alguém neste momento que está passando por uma luta, uma tristeza, uma angústia, e sabe que muitas vezes isto é fruto e consequência de ter abandonado a Cristo Jesús. Así es. Lucas, ¿quieres decir algo? Sí, pastor, y creo que también me viene a la mente ahora que cuando pasamos momentos difíciles o situaciones complicadas tal vez, se suele pensar que en el pasado nos fue mejor. Se tiende a digámoslo así, se suele perfeccionar el pasado. Regresamos al pasado y digamos, todo antes era mejor, antes era así, y solemos pensar eso. Y creo que eso suele pasar también en estos momentos con Israel, ¿no? Por eso recordaban, pero se olvidaban justamente de la otra parte negativa, de la esclavitud, que Éxodo 1, 11 al 14, Éxodo 1, nos menciona también allí de que justamente ellos eran esclavos en esta tierra y se olvidan de eso. Y tal vez hay que invitar a nuestros amigos también en nuestra vida espiritual, por ejemplo, ¿no? Cuando haya desafíos, cuando haya momentos complicados en nuestra vida, recordemos que debemos tener confianza en ese Dios que nos ha llamado, que nos ha escogido para ser salvos,
y no pensar que antes nuestra vida anterior era mejor, sino que ahora que conocemos a Cristo, nuestra vida más bien es mejor que antes. Así es. Ahora, comentando un poquito más acerca de este primer momento, se nota que el problema no era la comida. Porque Dios podía haber enviado y que tengan una comidita, pues, ¿no? Diferente. El problema es de que ellos estaban rechazando a Dios. Por eso cuando llegó la comida ni siquiera pudieron tragarla. Porque una plaga vino contra ellos y el asunto no era la comida, no era solamente un gustito que quisieran darse. Era rechazo al dador de la providencia, ¿no? De todo lo que tenían. Imagínense despertar y tener comida todos los días, ¿no? Ya eso era un milagro, ¿no? Así Lo es. que costaba alimentar a esa cantidad de personas, o sea, Imagínate, a esa cantidad, pero no sé, ahorita, 600.000 y por sin contar más- mujeres y niños. Y por todo el tiempo que estaba ya en el desierto, ¿no? Y Salmo 78, pastor, sí, creo que hay un versículo allí que me gustaría leer, que es el versículo 78-40, cuando dice: ¿cuántas veces en el desierto se rebelaron contra él y el enojo y lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel? Y está refiriendo justamente a este evento. Así es. A este y a otros más que vamos a ver. Porque luego de esto, el Señor pide que se nombren 70 líderes, ¿no? De ahí viene la idea de los 70 ancianos en Israel, ¿ok? Para que ayudaran a Moisés a poder sostener al pueblo, porque una persona no era posible que una sola persona atienda a tanta gente, ¿no? Entonces Dios atiende ahí al clamor de Moisés, que vamos a llegar en eso en unos momentos. Pero luego viene el segundo evento, el segundo momento, que está en Números capítulo 12, cuando Miriam y Aarón reaccionan y van a también quejarse, ¿no? ¿Qué está pasando? A ver, cuénteme, ¿qué está pasando allí? Mira lo que está escrito en Números capítulo 12, verso 1 a 3. En mi traducción está escrito María, es la reina Valeria, ¿no? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque ele había tomado mujer cusita. E dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, não ha hablado também por nós outros? E lo ouiu Jeová. E aquele varão Moisés era muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. É interessante que Maria ou Miriam empieza a sentir envidia de lo que está ocorrendo. Moisés agora coloca 70 anciões e ela tem medo de perder sua posição, de perder a autoridade que ela tinha. Então, agora ela vai buscar agora uma brecha para acusar Moisés. E a brecha é que Moisés casou com uma mulher cusita. E que problema há se esta mulher estava adorando ao Deus de Israel? Que problema há se quando nós outros analisamos a Bíblia antes mesmo de Moisés regressar ao Egito, ela juntamente com Moisés circuncida seus filhos? Ela estava sendo a vontade de Deus, sua família estava sendo a vontade de Deus. E na verdade não havia motivo para Maria querer acusar Moisés, mas ela estava buscando uma brecha para derribar Moisés. E este é o grande peligro. Tu vês que isto ocorre hasta dentro de famílias, a envidia. E pergunto, pastor, e a nossos amigos, hoje a envidia não é um grande problema que enfrentamos en la sociedad? Yo creo que sí. Ahora, fíjense que en ambos casos, ¿no? En el primero que hemos visto y ahora, hay una excusa. Hay de algo que se agarran para lanzar la acusación, pero detrás hay un motivo. Gerson. No, y se planteaba el argumento perfecto, porque recordemos que uno de los procesos de rebelión, rechazando obviamente las bendiciones de Dios con el maná, era que quienes motivaron esto eran extranjeros. Y ahora era Moisés quien se relacionaba con una mujer extranjera. Entonces, todo aparentemente apuntaba a que, bueno, estaban en lo correcto. Y a veces es muy fácil buscarle lo que nosotros llamamos la sinrazón, ¿no? Para tratar de justificar nuestro error.
Así es. Sí, pastor. Y ahí también viene el tema, este celo por él, porque en cierta manera, como ya Lucas también lo mencionó, había un celo porque ellos podían, especialmente en María, tal vez porque ella es la que inicia todo esto, por perder ese poder, o ese poder, como esa autoridad, o ese liderazgo que tenían sobre el pueblo. Pero no eran conscientes de que Dios también les había dotado a ellos, pero también tenían unas bendiciones especiales, pero no eran conscientes de ellos. Y probablemente tenían miedo de que se les quite ese poder. Ahora, no se olviden que Aarón era el sumo sacerdote. O sea, él ya tenía una posición privilegiada. Interesante, ¿no? Ahora, veamos al siguiente momento. En Números 13 encontramos otro momento en el que la rebelión, creo yo que ya empieza a verse en el capítulo 11, ahora se desenmascara. Porque los espías van, ¿verdad? Y al regresar, dicen, de los 12, 2 dicen, esto es lo que Dios hace. Sí, hay gigantes, sí, son fuertes, sí, y también es una tierra que fluye leche y miel, pero el Señor nos los ha dado, vamos. Pero ya apareció, ¿no? Uno de los 10 dijo, no, mira que nos van a matar, ¿no? Agarró una excusa, se agarró de una realidad. Era realidad, como en otros casos, ¿no? Era realidad que María o Miriam era extranjera. Era verdad. Era verdad que quizá comer todos los días lo mismo no hastiara. A ver, come todos los días arroz con lentejas. A mí me encanta, pero no lo comería todos los días, ¿no? Hay que variar un poquito, ¿no? Entonces se agarran de algo que aparentemente es correcto y ahora se encuentran con una situación que también es cierta. Los amalequitas, los cananeos, no eran un pueblo cualquiera, eran gente militar, eran gente bien armada, gigantes. Pero se estaban olvidando que Dios estaba al control, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir acerca de este caso? Yo creo que primero tendríamos que entrar en lo paradójico, ¿no? Estamos hablando de un pueblo que por sí mismo era incapaz de cruzar el Mar Rojo, pero ya habían visto la mano de Dios. Eran incapaces de alimentarse por sí mismos los unos a los otros. Y ahí estaba la mano de Dios. Había una columna que los guiaba, una nube que los cuidaba. Y ahí estaba la mano de Dios, pero ellos no lo entendían. Y ahora iban a enfrentarse supuestamente a un pueblo que ya era algo propio de la promesa de Dios. Entonces Dios, así como suplió la necesidad en todo este tiempo, la iba a suplir si en todo caso pasaba algo. Pero vemos la desconfianza y también vemos los fines prosélitos. Y vamos a nuestras Biblias ahí en el versículo, de repente, para no leer todo este acontecimiento, solamente leeríamos de repente el versículo 31 al 33 y dice, pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces vemos que incluso parte de la promesa que Dios había hecho al pueblo, ellos, por ese miedo, por ese actuar y rechazo a la voluntad divina, porque era un mandato divino, a ese acto de obediencia, esa respuesta de la criatura ante el mandato divino, ese rechazo nos muestra aquí que ya lo llevaron también a fines prosélitos. Como de alguna otra manera, si había 2 personas que estaban motivando al pueblo, tenemos que hacer algo para que esto no se dé. Y empezaron a hablar también entre ellos, ¿no? Y empezaron a comunicarle esto. Y yo creo que esto también es un problema en la sociedad y es el chisme también, ¿no? Y ese tema que vamos a tratar de convencer a todos por abajo de la mesa, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo también aquí, propio de los actos de rebeldía, de ir netamente en contra de Dios. Y aquí, como usted bien lo mencionó, se empieza a aflorar toda la naturaleza humana caída en toda su expansión. Pastor, é interessante porque, na verdade, podemos ver que estes espias hacían parte del pueblo de Dios, pero ellos estaban apartados de Dios. E uma das coisas que eu digo, por que eles estavam apartados de Deus? Porque quando estamos cerca de Deus,
quais são as promessas? Que somos mais que vencedores. Nós outros podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Há promessas de que somos vencedores, bendecidos, pero estes espias tinham uma síndrome de langosta. Eles se miravam como langosta ante este povo que vivia em la terra de Canaã. Eles tinham uma síndrome de inferioridade. E muitas vezes é o que passa quando nos alejamos de Deus. Nos vemos como pessoas inferiores. E se não basta somente isto, estes espias agora, eles vão influenciar o povo. Josué e Caleb não concordam com isto. Moisés tampouco. Eles vão e expressam a tristeza em ver um povo tão incrédulo e malo como era esse povo. E esse povo, ao final, vai querer ser o quê? Apedrear eles. E quando vão querer apedrear, aí a glória de Deus se manifesta. E este povo vai sofrer as consequências. Así es. Se alejar de Deus trai consequências malas. Não crer em las promessas, não ter fé em Deus, trai tristes consecuencias. Así es, José. Y ahí sabes que estando lejos de Dios, empezamos a ver más el problema y no vemos las promesas. El versículo 27, que si leemos un poquito antes, dice, también les contaron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. O sea, ellos habían visto las dos cosas. Habían visto las bendiciones, la promesa cumplida allí. Pero a la vez vieron las dificultades. Pero cuando uno tiene ojos solo, como dice, ojos de langosta, como dijo aquí, o ojos de esclavos, pues con esos ojos vieron sencillamente todas las limitantes. Pero no tienen la visión de Josué y de Caleb. Ellos vieron con la otra visión de que Dios estaba con ellos, de que Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, que Dios los había hecho atravesar el Mar Rojo y ahora los estaba cuidando en medio del desierto. Y ellos sabían que entonces vamos, porque seremos más que ellos. Y a veces eso pasa en nuestra mente cuando a veces no estamos cerca de Dios. Así es. Y bueno, la lección se está moviendo a ver cómo luego va a reaccionar Moisés frente a eso. ¿Okay? Un hombre visionario, un hombre que tenía el liderazgo bien claro. Y bueno, antes de continuar, queremos invitarlos a ver un corto video de lo que es la Universidad Peruana Unión, porque este programa se produce aquí en la Universidad Peruana Unión, donde buscamos formar líderes para la iglesia y para la sociedad. Te invito a que veas este hermoso video. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Y bueno, luego de este interesante video de la Universidad Peruana Unión, continuamos con nuestro diálogo abierto. Aquí estamos juntos discutiendo la lección de escuela sabática en su programa Diálogo Abierto. Estábamos hablando acerca de la actitud del pueblo de Dios frente al liderazgo de Moisés y por ejemplo, al reporte de Josué y Caleb cuando fueron a espiar la tierra para prepararse para conquistarla. Y el pueblo pues reaccionó de una manera impensable. Quisieron hasta apedrear a Josué y Caleb. ¿Cómo es que Dios reacciona en ese momento? Bueno, ¿quién me ayuda a leer? Números capítulo
14, versículos 11 y 12. Allí vamos a encontrar la reacción de Dios frente a la situación que está enfrentando Moisés, Josué, Caleb y el pueblo de Israel. Ok, pastor. Aquí, Números 14, 11 y 2 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Qué tal reacción de Dios, no? Dios se cansa. Yo entiendo que a través de este pasaje que Dios tiene un límite, ¿no? La maldad llega a colmar a Dios en cierto momento. No es la primera vez. Si uno lee algunas historias bíblicas, Sodoma y Gomorra, por ejemplo, el diluvio, la maldad fue tal que el Señor tiene que reaccionar, ¿no? Y ahora estamos frente a lo mismo. El pueblo ya estaba pensando hasta buscar, nombremos a alguien para que nos regrese a Egipto. O sea, abrió el Mar Rojo, mandó 10 plagas, mató al hijo del faraón, les dio maná, les dio agua. Y ahora dicen, mejor nombremos a otro para volver. Mira qué pueblo de dura cerviz, como dice la Escritura, ¿no? Pero frente a esta reacción, ¿qué hace Moisés? Moisés intercede por el pueblo. Moisés habla, Señor, tú vas a destruir este pueblo, ¿qué las otras naciones van a decir? Que tú llevaste ese pueblo al desierto, pero destruiste tu pueblo? Va a ser una vergüenza hasta para tu nombre. Entonces ele vai dialogar, ele vai conversar com Deus, ele vai interceder por el pueblo. E sabe que é interessante? Que isto, lo que Moisés está fazendo, é uma representação de lo que Cristo hace por nós outros. Cristo é nosso intercessor. Moisés foi o intercessor do pueblo de Israel. Así es. El Señor estaba presto a hasta ahí nomás, ¿verdad? Pero Moisés entra y, como decía Lucas, ¿no? Señor, ¿qué va a decir el resto, no? Se supone que hasta aquí todo el mundo ha escuchado que tú los has sacado de Egipto para llevarlos a Canaán. Y si estos no llegan, el que va a quedar mal eres tú, Señor. Fíjense, ¿ustedes se atreverían a hablar así con Dios? Yo creo que esto refleja la confianza que Moisés tenía para con Dios. Y también cuánto Moisés conocía a Dios, porque también le dice, y Señor, recuerda que tú eres grande en misericordia, lento para la ira, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos que definitivamente el propósito de Dios era generar un relacionamiento para con su pueblo. Todo lo que Dios les había mostrado era con el propósito de generar un relacionamiento con ellos, que ellos lo puedan conocer tan íntimamente de repente como Moisés los estaba conociendo. Pero también Dios en esa previsión sabía que este pueblo no iba a dar marcha atrás en todos sus anhelos y propósitos que estaban totalmente lejanos a lo que Dios había dado, ¿no? Es por eso que también, de alguna otra forma, el libro de Isaías plasma el pecado como un acto de rebelión contra Dios, ¿no? Y nos pone como rebeldes contra Dios, ¿no? Y es un estado en el que, lejos de la intencionalidad, es un estado donde si el ser humano no va a Dios, de forma natural, por la propia naturaleza, se empieza a ir en contra de todo lo que va ligado a Dios, ¿no? Y esto es lo que vemos aquí con el pueblo. Y eso, que lo que menciona Lucas es cierto. A pesar de que el pueblo estaba o era parte del pueblo elegido de Dios, no estaban con Dios. Sí, pastor, y en esta parte tal vez es necesario que leamos tal vez aquí dos versículos tal vez importantes, que es Números 14, 17 y 18, cuando dice, ahora pues yo te ruego, dice Moisés, que sea magnificado el poder del Señor como lo prometiste al decir, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la maldad y rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona ahora la maldad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como la has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Uh-huh. Intercede, y creo que allí
también nos da luces también de lo que Cristo hace a favor de nosotros. Intercesor. En Primera de Juan, ¿verdad? En el capítulo 2, en los versículos 1 y 2, justamente el apóstol Juan nos habla de esa función de Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote, ¿no? Diciendo, si alguno hubiere pecado, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. É interessante que Juan ele também habla, escrevo isto para que não pequeis, pero se alguém pecar, sepa que tem um advogado. O desejo de Deus é que nós outros não pequemos, pero se nós outros pecar, tenemos un abogado, un sacerdote. Eso significa que el pecado es una especie de accidente, no es una cuestión de que, bueno, licencia para pecar, hago lo que quiera y después no. Es lo que está escrito es para que nosotros vivamos en santidad. Pero si en algún momento fallamos, que de hecho va a suceder porque somos seres humanos, si caemos, si nos equivocamos, tenemos la salida, ¿verdad? El pueblo de Israel, a pesar de haber sido tan rebelde, Dios lo mantuvo. Es cierto que en la historia que tenemos y estamos leyendo esta semana, el Señor dijo, está bien, no los voy a aniquilar. Pero eso sí, de los que están aquí ninguno me entra. Entonces, porque el Señor no va a dar jamás al justo por inocente. Al culpable por inocente. Entonces dice, no entran. Yo los voy a seguir manteniendo, los voy a acompañar, pero estos no me entran, me entrará una nueva generación, ¿no? Hay consecuencias por nuestros actos y esos actos nos llevan a situaciones de vivir sin paz, inquietos, preocupados, pensando, ¿y ahora qué va a pasar? Y en ese intento siempre estamos buscándole la culpa a alguien, le echamos la culpa a alguien o algo, y cuando hacemos eso nos convertimos en víctimas de las circunstancias. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos en su presencia y seamos responsables por nuestros actos, ¿no? Ahora, en ese vivir siendo responsables viene el asunto de la fe, ¿verdad? Y la presunción. ¿Tuvieron fe? ¿En qué momento tuvieron fe? ¿Hubo presunción? ¿En qué momento hubo presunción? ¿Qué podemos decir ya para ir cerrando la lección de esta semana? Pastor, se tú observas a Bíblia, tu sempre vas ver uma coisa. Todo pecado é falta de fé. Todo pecado é falta de fé. E todo o que o povo de Israel, isso foi falta de fé, falta de confiança. Abandonaram a Deus. E qual foi a consequência da falta de fé? Esta geração não entrou na terra. Por isso eu digo, devemos viver por la fé. E o justo vivirá por la fé. Caso contrário, vão venir as consequências malas. Así es, y la presunción es una falsa fe. Es una fe aparente, porque ustedes saben que a los 10 que se negaron, murieron. Entonces el pueblo reacciona y dice, no, si es así, entonces vamos, ¿no? Vamos a luchar, vamos a ganar. Pero ya estaban actuando por presunción. Pero ¿cuál es la diferencia entre la fe y la presunción? Yo creo que la palabra de Dios es clara. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto habla de ese relacionamiento con Dios. Dios es la fuente de la fe. Entonces, si no vamos a Dios, tampoco no podemos decir yo tengo fe, porque cuando decimos yo tengo fe, eso es presunción. Cuando creemos que la fe radica en que, bueno, esto es algo que nace de mí. No, la fe es algo que proviene de Dios, es un fruto del Espíritu. Entonces, creo que la diferencia entre justamente la verdadera fe y esta falsa fe es vivir ligados a Dios, lo que va a hacer que tomemos buenas decisiones, un uso correcto del libre albedrío. Y tal vez el ejemplo está justamente cuando después de este evento, de que el pueblo recibe la noticia de que no va a entrar ya ahora y que ellos iban a morir y hoy iban a pasar 40 años en el desierto, suben y dicen, ¿no? En el versículo, en Números 14, 40 y 41 dice lo siguiente: se levantaron muy de mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, aquí estamos para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Moisés les respondió, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Dios ya les había dicho que no iban a entrar a la tierra prometida. Y ahí vemos que la fe
la fe, cuando uno presume de la fe, cuando hay una presunción de fe, no es que tú lo vas a mostrar en el momento que tú quieras, ¿no? Sino es el momento que debes mostrarlo. Y creo que se ve allí. Entonces Dios da oportunidades en donde nosotros tenemos que manifestar esa fe verdadera. Y no cuando nos conviene o no cuando las circunstancias, pues ahora sí lo voy a ejercer, no. Así es. Entonces la presunción empieza a a ejercerse cuando yo creo, ¿verdad?, que aunque me ponga en una situación difícil, a propósito, el Señor me tiene que salvar o me tiene que proteger, ¿no? Ponerse en terreno peligroso, cuando tú empiezas a entrar en terreno peligroso, ya estás haciendo uso de la presunción y ya no estás teniendo fe. Así que hay que tener cuidado con lo que hacemos. Y bueno, mis amigos, queremos agradecerles por haber estado con nosotros durante este programa de Diálogo Abierto. Hemos estudiado la lección de escuela sabática, hemos aprendido que a veces en nuestra desesperación, a veces podríamos echarle la culpa a otros o incluso a Dios de nuestra desdicha. Acerquémonos al Señor, porque Él es nuestro Salvador y como nuestro intercesor, Él está dispuesto a aceptarnos en sus brazos de amor para darnos perdón. Y al mismo tiempo aprendamos a vivir por fe. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Lucas, muchas gracias, Gerson, José, muchas gracias. Y a todos los que nos acompañan también, que Dios los bendiga y que podamos encontrarnos en una siguiente ocasión. Que Dios los bendiga. Tú mi fortaleza, tú mi salvación, descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús.